Soy la casa, soy las ventanas que abro para asomarme y veo al otro, a la otra, a los otros, al eterno. Soy la casa, soy las tapias que guardan historias y secretos, que conjuran secretos con el color de la cal. Soy la casa, soy el lecho donde fui concebido, el zarzo misterioso que inventé jugando en la infancia. Soy la casa, soy la cita amorosa detrás de la ventana, en el jardín con besos sin flor. Soy la casa, soy la fiesta y el funeral, el lugar tranquilo donde puedo gritar y acuñar un susurro. Soy la casa, soy el tejado para la lluvia, el sol, las estrellas, los nidos de las aves, el coqueteo de los gatos y el azar de las goteras. Soy la casa, soy el corredor que recorre las carreras del niño y los pasos sesgados del anciano. Soy la casa, soy la cocina, el lugar para compartir las recetas de las abuelas, alimentarnos y embriagarnos. Camber. Cuando se habla de casa, se habla sobre todo de la casa solariega, porque antiguamente las casas al estilo español colonial republicano de Colombia, Antioquia y el Carmen de Viboral eran casas que generalmente comienzan con un zaguán que tiene ordinariamente entre 1 y 1,50 de ancho y hacia el fondo por lo menos 4 metros de largo y llega a un patio rodeado de un claustro. Se ha visto que aún en el Carmen se conservan una buena cantidad de casas antiguas que la misma familia se dice no la vamos a tumbar, no la vamos a vender, estamos tratando de conseguir los recursos para restaurarla. Si usted encuentra una fachada o una frente de una casa de una puertecita con una ventana, era gente muy sencilla, muy humilde. En la medida que tenía 2, 3 ventanas, ya eso era de gente de muy buena capacidad económica. Y si además tenía otra segunda puerta, era porque era prácticamente un hacendado que tenía casa en el pueblo y hacienda en el campo, y además durante la semana llevaban y traían animales, y entonces allá la puerta de los criados, la puerta de los animales y la puerta principal. Entonces esa construcción se concebía de acuerdo a cómo vivo yo, y el señor de al lado construye como vive él. Es una casa que corresponde a herencias estilísticas muy europeas, especialmente pues muy españolas, con materiales que también son diferenciadoras en cuanto a lo que sería ese estilo europeo que difícilmente se puede trasladar a nuestro territorio y que en cada territorio va a tener una característica distinta, porque cada territorio también aporta unos materiales distintos que posibilitan la construcción de esa casa. Materiales como lo que es el bareque y la tapia, que se asocian muchas veces con la idea de lo colonial, también tienen diferencias respecto a que el bareque, digamos, es un material que es mucho más liviano, son las paredes delgadas, y la tapia como tal es una construcción fuerte, pesada, de una permanencia en el tiempo enorme. Es decir, nosotros podemos pensar que esa mezcla de piedra y tapia en muchas construcciones es lo que le da una absoluta resistencia y permanencia en el tiempo a muchas de esas casas que son coloniales. Era una vida muy campestre, pero a la vez muy tranquila y muy sosegada, porque no había mayores problemas, sino todo alrededor de la familia. La casa se constituye en un espacio de una vivencia plena, familiar, amplia, en el sentido de que no es solamente el núcleo familiar, sino que es la casa de una idea de familia enorme. Y la escuela de niños se inició en 1809
pero probablemente que también se conserva la estructura muy bien donde vive Leonardo Giraldo Tobón actualmente. Inicialmente entiendo yo que esto, de una de las primeras cosas que hubo aquí en esta escuela, o fue en esta casa, fue una escuela. Parece ser la primera escuela que hubo en el municipio, que era escuela de varones, que era de niños. En esta casa también fue el primer alcantarillado que hubo en el municipio de aquí a las Cimarronas, con atenores de barros. Funcionaba una casa de familia y en una de estas lados, inicialmente hubo una carpintería que la manejaba Jairo y Javier, porque Javier era profesor de ebanistería en la industrial y el hermano sabía también de ebanistería y construía muebles ahí. Después de mucho tiempo pasó eso de ebanistería a distribuidora, que eso pues no fue que duró mucho, pero tuvo sus años. ¿Y de qué se trataba esa distribuidora? Él vendía barrotes y compraba frijol. Compraba frijol y maíz y cosas. Inclusive por ahí están las medidas, los almús, las cuartillas de ellos. Esta casa puede tener más de 200 años. Es que parece que esta es una de las poquitas casas o de las casas que hubo aquí alrededor, de las primeras casas que hubo. Ya miremos aquí un edificio, aquí al lado, tarde que temprano van a haber más edificios, que va quedando encerrado. Y lo que pasa es de que estas edificaciones, cuando las hacen aquí a los lados, deterioran mucho ¿cómo le diría yo? La estructura de la casa, y entonces ya van teniendo problemas de goteras, de humedades, de cosas y no vea. Eso es consecuencias de esa construcción. ¿Por qué? Porque es que de allá caen escombros, dejan caer cosas, van formando goteras y eso es un ir y venir de cosas, y entonces lo que más acaba una propiedad de estas es las goteras. No, pero a mí me parece muy gratificante y es decir uno que está en una finca a 80 metros del parque, eso es un honor para uno. Claro está que estos espacios también son muy difíciles de sostener, porque mire, una barrida, una trapeada. Por aquí una familiar una vez y decía, es que uno de la cocina a la puerta necesita taxi para ir a abrir. Pues como que son espacios ya como muy únicos, pero como que son espacios donde usted puede habitar, pero puede habitar dignamente, pues como que digamos que en la actualidad tenemos una situación muy difícil donde tenemos casas muy pequeñas, casas donde tú escuchas absolutamente todo lo del vecino, donde no tienes ni siquiera como una privacidad o como un espacio en calma. Son casas que guardan unos saberes, entonces quién hizo esa tapia, también son, pues estas casas terminan siendo seres vivos. Cuando ocurrió el deterioro de las dos torres del anterior templo, que había sido construido entre 1869 y 1900. Una construcción muy bonita, que era mejor la demolición, una construcción muy moderna, sismorresistente, arquitectónicamente una joya, pero ya a raíz de eso, todo mundo empezó a solicitar autorización para demoler y para construir edificios muy modernos. Desde el momento en que el templo fue derribado, el vértice se dejó ver, porque inmediatamente todas las construcciones se enfocaron al modernismo. La casa fue hecha por el papá de Anita. Él la hizo. La propiedad figura como construcción de 1922. 1920 o 1922. Entre esa época parece ser que fue la construcción, porque del 22 hacia atrás figura como lote. Cuando Martín Alzate, el papá de Anita, se casó,
él ya acabó de construir. O sea, él fue haciendo y aquí fue donde nació toda la familia. Y Anita toda la vida ha sido del barrio de Buenos Aires, puesto que ellas nacieron aquí. Ella fue prácticamente las primeras enfermeras de Antioquia, podría decir, y del Carmen. Enfermeras, y ella luego se especializó más en partera. Eso en esa época era la asistencia del parto, la encargaron a las mujeres en la categoría de parteras. Eso lo practicó durante casi 80 o 70 años, que ella empezó desde los 20. Ella ha sido miembro de la Acción Comunal, fundadora del barrio Buenos Aires. Es que ellas fueron los fundadores de este barrio. Y cuando sale al parque o cuando va por la calle, pues la saluda demasiada gente, porque todos dicen que usted fue la que me sacó al mundo. Porque es que en tantos años atendiendo partos semanal, diario o seguido, en tantos años va sumando un mundo de gente que todo el mundo la recuerda. Pero ¿qué implica conservar? Eso tiene unas implicaciones enormes que toca con el tema político, con el tema económico, con la concepción que se tiene, digamos, de lo que es el término de desarrollo, cuando la palabra domina los propósitos de las sociedades siempre. Y pareciera que esa palabra va en contravía o se contradice con lo que es el término conservar, con el término memoria, con el término patrimonio. Entonces, ¿en qué punto se puede generar un diálogo entre esos conceptos? El Carmen de Ibral, digamos, era igual a Sonsón, pero en Sonsón nunca hubo el crecimiento industrial que hubo aquí en el Carmen. Cuando hay un crecimiento industrial, hay una generación per cápita de ingresos que permiten a la gente ir remodelando. Cuando los primeros empresarios del Carmen fueron muy prósperos, tumbaron sus casas e hicieron sus casas nuevas. Cuando yo me casé, me vine a vivir a esta casa. Yo no sé, vivieron muchas familias, pero yo no las conocí. Yo duré con mi esposo 31 años. Y va a ser 15 que se murió. Y todavía estoy aquí en esta casa. Aquí tuve mis 2 hijas. Aquí las hijas tuvieron sus niñas. Esos son recuerdos que a uno no se le olvida. Pues esta casa era muy mala, casas antiguas, y después de que la compramos nos pusimos a arreglarla. Le colocamos pisos, le colocamos techo, patio, porque primero el patio era de piedra, tiene la sala. 1, 2, 3, 4 piezas, cocina, baño, otra pieza allá y otras 2 allá en la parte de atrás. Esta casa es construida en tapia, pero cuando nosotros hicimos el arreglo ya fue en material, como es la parte de acá, del comedor para allá. Sí, ahora ya la gente está construyendo apartamentos. Es que yo creo que son pocas las casas grandes que tenemos aquí en el Carmen. Y si las hay, las están tumbando. Pero yo de aquí no la dejo tumbar. Cuando se casaron las hijas que venían y les traían serenata los novios, la víspera del matrimonio les traían los mariachis, que anteriormente los mariachis era una cosa de otro mundo. No es como ahora que ya es todo pasajero.
Y pasábamos muy bueno, porque ahí se nos iba toda la noche. Y nos sentábamos aquí en este corredor a charlar y a tomar chocolate, como esa es la costumbre de antes, tomar algo, chocolate, y eso ahora ya no se ve, con arepa y parva, quesito. Y ahora ya, eso es por la mañana el quesito, pero ya por la hora del algo ya no se ve eso. Desde la institucionalidad, nosotros lo que hemos hecho es un ejercicio de apropiación social del patrimonio cultural, ¿cierto? Nosotros no manejamos la norma, no manejamos la ley, nosotros no somos una entidad que controla la norma o que direcciona la norma, ¿cierto? Para eso existe obviamente una Secretaría de Planeación Municipal. La construcción de la idea del patrimonio tiene que tener una participación activa de la clase dirigente en nuestros municipios y en particular en el Carmen de Iborán. Se tiene que pedir y exigir un compromiso de verdad de los dirigentes, de los alcaldes, secretarios de planeación que sean conscientes de su papel y de su responsabilidad enorme con el municipio. Una secretaría de planeación no puede ser solamente una oficina en la que se otorguen permisos y se otorguen permisos y permisos. Es un lugar donde se tiene que estudiar a fondo y rigurosamente ese destino que tiene que tener un pueblo como el Carmen de Iborán. El PBOT, que se regula o que se maneja desde la Secretaría de Planeación y que habla precisamente de ese control que se tiene o de esos usos del suelo que tiene el Carmen, hay todo un listado de bienes de interés cultural que tiene el Carmen, de edificaciones antiguas, y dentro de ese PBOT pues se supone que ese Plan Básico de Ordenamiento Territorial lo que permite es precisamente proteger, blindar esos espacios, esos lugares, esas casas que hacen parte de ese patrimonio cultural del Carmen. El PBOT o el Plan Básico de Ordenamiento Territorial puede proteger a través de sus acuerdos, a través de sus decretos públicos, esos bienes de interés cultural o esas casas coloniales que están dentro del PBOT. Esta casa, según los últimos relatos que tenemos, perteneció al señor Juan Pablo Vargas. El señor Juan Pablo Vargas se la vendió al padre Jesús María Gómez, que en la Casa de la Cultura hay un busto de él allá. Y el padre Jesús María la vendió a papá, a Heriberto Giraldo Gallo. También esta casa tuvo en esa época acueducto propio. Pues siempre que se hizo esta casa tenía acueducto propio y el alcantarillado sí lo descargaban a la quebrada. Esta casa la conservamos porque vemos que es algo que nos llena el alma, es algo que lo vemos con mucha satisfacción, es una herencia que nos dejaron nuestros antepasados y nos enseñaron a amar esta casa y nosotros aprendimos también a valorarla. Pues yo recuerdo que nosotros jugábamos por todos estos corredores, y en estos postes que hay aquí jugábamos con papá y con todos los hermanitos a juegos, a quitarnos el poste. Bueno, papá fue muy vinculado con el municipio, fue presidente de la Junta primero empezó siendo presidente de la Junta de Acción Comunal de Campo Alegre, luego se creó una junta directiva local, municipal, que coordinaba, llamaba Junta Coordinadora de Acción Comunal, coordinaba todas las juntas de acción comunal, papá era el presidente, también fue concejal por varios periodos, también presidente del consejo. Él era un hombre de avanzada, buscando el progreso, no tanto de la parte urbana, sino la parte rural, porque él fue uno de los que introdujo el cultivo masivo del frijol en este municipio. Él nos enseñó el servicio, la solidaridad, la paz, la armonía, el compartir, el ayudar, el solidarizarnos, el ser sencillos, el ser humildes, el mirar al otro ser humano como igual a uno. Es decir, nos enseñó a que debíamos
amar lo nuestro, sentirnos que somos campesinos. Y sería muy bueno que la gente aprendiera a valorar estos espacios, la naturaleza, a respetarla, cuidarla, a valorar los espacios públicos, a valorar los antepasados, porque al igual nosotros estamos aquí, pero hay que agradecer mucho al pasado. La casa tiene como elemento principal la tapia pisada, es decir, lo que llaman tierra. Es un tipo de tierra amarilla a la cual le mezclaban unas arenas con, a veces con boñiga de ganado. Eso al hacer una pasta con esos materiales, utilizaban unos tablones donde metían esas tierras e iban haciendo paredones hasta levantarlas, al punto que todos lo vemos. Casi que el 90% es tapia. No todo el mundo se da el lujo de decir, esta casa la construyó mi papá, en buena parte con alumnos del colegio Nuestra Señora del Carmen, cuando él fue profesor en el colegio por un tiempo. Y le decía a los padres de familia los fines de semana, señores, yo estoy construyendo mi casa, si ustedes me lo permiten, yo me llevo a los muchachos para la casa, a los fines de semana me colaboran allá se les da asistencia, se les paga algunas cositas y nos evitamos que estén andando a la calle y de pronto... Aquí uno no tiene que salir a la calle a coger el sol, ni el aguacero, porque aquí lo cogía uno un aguacero, vea ese patio, inmensa, la cosa más agradable. Entonces nos sentimos muy bien y conservaremos la casa hasta cuando las circunstancias lo permitan. No, pues que imagínate que esta casa, por aquí ha venido gente buscando comprarla y hasta ofrecen un montón de plata por ella, pero no se nos ocurre, hombre, vendamos y partimos y nos vamos. No, estamos procurando que los muchachos que tenemos ahora, por ejemplo, en mi caso que tengo ya varios nietos, que mañana pasado vengan acá, permanezcan por aquí, vayan y vengan y tengan un asiento en el Carmen. Pero la casa que dejó el abuelo, para ellos el bisabuelo. Para nosotros tiene un valor altísimo y mucha gente del Carmen la aprecia mucho. Y nos dicen, hombre, cuidado, salen de esa casa. Hablar de don Ramón parece muy fácil porque uno es uno de los hijos, pero es que él llena un espacio aquí en el Carmen tan intenso y tan profundo espiritualmente hablando, que casi que no hay maneras para referirse a él. Él desde muy joven fue periodista, fue muy inquieto por estos asuntos de la comunicación, incluso aquí fundó varios periódicos. Él era tan hábil con el pincel que mira con uno de los trabajos que hizo en Cerámicas Continental. Eso lo llaman a mano alzada. Él fue el creador del escudo del Carmen. Ese escudo nació con motivo del cincuentenario del colegio, que para el Carmen era lo máximo que había, ¿no? Estuvo en la fundación de la Escuela Industrial. Claro que hay que agradecerle al doctor Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, político liberal de la época, de por ahí 39, 40, 41, 42. Pero la idea era de don Ramón Antonio Giraldo Arango y Manuel Betancourt. Le cuento que el cementerio fue uno de los que recibió la mano que, como dijéramos, creadora de don Ramón, porque dibujó, hizo los diseños y dirigió la obra. Esa capillita del asilo y todos los pabellones, él los diseñó y dirigió las obras. Pero ¿cuál es el mérito mayor de ese asilo? Que en esa época tenían que tumbar aquel cementerio de allí que se caía. Todas esas maderas, la mayoría de esos materiales los aprovechó allá. Diseñó el barrio Ospina y le dirigió por mucho tiempo
la construcción, del lineamiento de calles, él iba personalmente. Escuelas rurales, acueductos, crearon un almacén municipal, invirtieron en esos materiales y ahí tienes tú un palacio municipal que ya tiene arriba de 60 años también. Pero lo hizo muy económicamente. Y él era el ingeniero, él era el director de obras. En ese momento era el famoso personero. Don Ramón no trabajaba solo. Yo no puedo decir, es que él era genio y no. Él ocupaba a mucha gente, él convocaba a mucha gente se le ofrecía a don Ramón, le damos la mano, le colaboramos. ¿Qué necesita? Vamos para adelante. Cuando se pierde el patrimonio, independientemente de la clasificación, se pierde la identidad cultural del municipio, ¿cierto? Se pierde la identidad cultural de un pueblo. ¿Por qué? La gente diría, pues es que finalmente es una casa antigua, ¿cierto? Una casa vieja de 100 años, eso la tumbamos y construimos un edificio, pero se pierde una historia, se pierde parte de ese patrimonio y esa identidad cultural a través de esa casa. Mire usted que ya, por ejemplo, con estas construcciones, las calles son frías, son sin luz. Entonces te venden es un plus en la parte exterior, pero no te pueden hablar del apartamento porque entonces no venderían el apartamento, no lo podrían vender, ¿sí? Y más cuando son esas pequeñas cajitas prefabricadas. Se pierde como la autonomía. Si mira usted, estas puertas ya las cambian por puertas de metal, por rejas. Entonces ya eso es como parte, se va acabando la tradición. ¿Qué hay uno aquí si ya los techos están todos deteriorados y las cosas están deterioradas y ya están pidiendo a gritos a ver unos locales o unas casas? Entonces eso es como ya una necesidad no, ya es como algo que se ve llegar. Entonces estas casas no terminan siendo funcionales para los intereses económicos. Pero claro, es un asunto totalmente triste que no nos cuidemos el patrimonio. Porque el pueblo está perdiendo el encanto primigenio. Es decir, nos están robando la montañerada. La vida del hombre no está hecha para vivir entre cuatro paredes de cemento, sino en la vida del campo, en medio de la naturaleza. Nos están empujando para el monte a vivir otra vez de lo más primitivo que se pueda para vivir con salud y sanamente. La casa vieja era para vivir. La casa hoy es un dormitorio y eso que ni siquiera eso. Unas veces decimos, todo tiempo pasado fue mejor. Otros dicen, no hombre, con el progreso que tenemos, el tiempo moderno es mucho mejor. Todo tiene su más y su menos. Hay mucha tela que cortar.